Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, te damos gracias por otro día más de vida, por poder ver, por poder escuchar, por poder hablar, Señor, por poder caminar. Yo quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo, y quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, pudiendo hacerlas. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, porque tú, Jesús, tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos para ello. Te pido, Jesús, que puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan en cada corazón que se encuentre con nosotros. En este momento, Jesús, pongo en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes traemos en el corazón. Todo en tus manos, especialmente en este momento, aquel problema, aquella situación que aprieta nuestro corazón, que nos angustia, que nos roba la paz. Ese problema, Señor, lo ponemos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros talentos, nuestros proyectos, nuestras vidas enteras, Señor, todo en tus manos, porque sabemos que no existe lugar mejor que ella, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les quiero pedir, queridos hermanos, que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con la carta de San Pablo a los romanos. Vamos a ver hoy el capítulo número 12. Hoy veremos desde el 9 hasta el 13. Bastante cortito el fragmento, pero realmente muy, muy intenso, muy fuerte y muy claro para nosotros. Y de esa forma ya estaremos pasando a nuestro contenido principal, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces daremos inicio con esta carta a los cristianos de Roma. Capítulo 12, versículos del 9 al 13. Esta carta a los romanos está inmediatamente después del libro de Hechos de los Apóstoles para que puedan ubicarse la gente que recién está empezando. Y empieza diciendo así: la vida cristiana, el amor. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Realmente en estos versículos se sintetiza bastante bien en qué consiste el cristianismo. Es una forma de vivir. Consiste en darnos cuenta de nuestra identidad como hijos amados de Dios y como discípulos misioneros del Maestro. Y entonces, cuando nosotros tomamos esa identidad de hijos de Dios, actuamos como tales. ¿Quién sabe cómo ha de ser su papá? Dicen cuando ven una criatura que es bastante inquieta, por ejemplo. Entonces, en la medida en la que la gente ve nuestro comportamiento, lo asocia con nuestros padres biológicos y también con nuestro Padre celestial. Entonces, aquí, en la medida en la que nosotros ponemos en práctica estos consejos, vamos a estar viviendo como hijos amados de Dios, realizando lo que Él nos pidió, para mayor gloria suya y para que nosotros alcancemos la felicidad y la plenitud en lo posible en este mundo y la plenitud máxima al final de nuestras vidas, cuando crucemos esa puerta de la muerte y lleguemos a la presencia de Dios para poder presentarle a nuestro Padre amado cada obra de amor que pudimos realizar aquí en la tierra. Y nos dice en el 9, que el amor sea sincero, no un amor interesado, sino un amor que se muestra como es, a veces imperfecto, pero sin embargo un amor decisivo, un amor voluntario. Sincero viene una palabra en donde se remonta ya a la antigüedad, donde se vendían esculturas de mármol, por ejemplo, o de piedra, y las esculturas de repente por el viaje, porque pónganle que se hacían en Grecia y tenían que viajar desde Grecia hasta Roma, entonces podría ocurrir de que la escultura iba teniendo pequeñas grietas. Entonces, ¿qué se hacía muchas veces? Se le colocaba cera en esas grietas y se pintaba. Entonces, de esa forma, es como que a la simple vista parecía que todo estaba en orden, parecía que todo era perfecto. Como muchas veces nosotros queremos que sea todo, queremos que nuestra vida sea perfecta, que las personas que nos rodean sean perfectas, que nuestro trabajo, nuestro estudio sea perfecto. Y entonces queremos eso. Y en búsqueda de esa perfección es como que ocultamos las cosas, mostramos algo, pero del otro lado somos de una forma diferente. Entonces aquí nos invita a tener un amor sincero, porque esa cera que se colocaba, se le dejaba la estatua al sol, se derretía la cera
y ahí se veían las imperfecciones. Entonces, sepamos aceptarnos así pecadores como somos, pero busquemos la santidad, busquemos luchar cada día para ejercer menos esa condición de pecadores, para pecar menos, en síntesis. Que el amor sea sincero, que el amor que le tenemos a Dios y el amor que le tenemos al prójimo sea sincero. Y si a veces es interesado, entonces nos damos cuenta de eso y le pedimos al Señor en oración que purifique nuestro amor, que nos dé un corazón manso y humilde como el de Él. Y entonces vamos a ver cómo en la medida en la que nosotros perseveramos en esa oración, nuestro amor va a empezar a ser cada vez más sincero. En la medida en la que nosotros vemos el amor de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a poder nosotros empezar a amar con un amor parecido al de Él, con un amor sincero, sincera, tal cual es, tal cual es. Nos dice entonces que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Aquí nos marca una pauta, nos dice, no solamente hagan el bien, no solamente amen, sino que odien el mal, aborrezcan el mal, luchen contra el mal, no permanezcan indiferentes, no basta con ser bueno nomás, sino que Dios quiere que nosotros podamos luchar contra el mal, que no solamente nuestra misión de profetas podamos escuchar a Dios y anunciar, sino denunciar lo que está mal. Entonces nos dice, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. A veces en nuestra debilidad es como que queremos coquetear con el mal, como que queremos decir, sí, pero no. Dios nos invita a dejar atrás eso. Nos invita a dejar eso atrás y no volver la vista, sino poner la vista fija en Él, en ese Jesús resucitado que nos acompaña, que nos ama y que nos mostró el camino de vuelta al Padre. Entonces, que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. También es frecuente que si nosotros tenemos los 10 mandamientos del Señor, decimos, bueno, estos 8 sí estoy dispuesto a cumplir, pero este que dice acá de la honestidad, de no dar falso testimonio, de no mentir, yo creo que ese no es tan importante. Entonces dejamos de lado uno. Es como que no buscamos todo lo bueno. Dios nos invita a buscar todo lo bueno y nos pide que así lo hagamos. Que podamos cumplir, esforzarnos por cumplir los 10 mandamientos. Y que en esa medida nos asemejamos más a Él y a su amor. Dice en el 10, que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. Este es el amor fraterno en el que tanto énfasis hace nuestro querido Papa Francisco, muchas veces tan atacado y criticado. Sin embargo, él busca y procura realmente ese amor fraterno, ese poder verle al otro como realmente mi hermano. Y en la medida en la que yo le trato como mi hermano, le amo como a mi hermano, entonces esa persona va a estar dispuesta a escucharme, esa persona va a estar dispuesta a acoger lo que yo tengo para decirle. Sin embargo, desde el momento en el que yo pongo una barrera y digo, vos sos esto, yo soy esto otro, entonces no hay forma de que las palabras atraviesen esa barrera y lleguen al corazón. Sin embargo, el Papa reconoce y se da cuenta de que así como decía este Evangelio del domingo, Jesús tiene ovejas en otros rebaños, pero que finalmente serán una. Y esa unidad se va a dar porque existe un solo pastor, el buen pastor. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos acercarnos a los demás, a las demás ovejas que son del Señor, vamos a poder entonces también transmitirle su amor, transmitirle su presencia, para que finalmente podamos actuar como un solo rebaño. Que el amor sea fraterno. Y nos dice que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo. Muchas veces nosotros pretendemos de que la gente nos respete a nosotros para nosotros respetar. ¿Qué dice la palabra de Dios?
adelántense al otro en el respeto mutuo. Somos nosotros, queridos hermanos, vos y yo, los que tenemos que ser personas proactivas, personas que toman la iniciativa, así como nuestro maestro. Y si la gente no nos respeta, no importa. Cumplamos nosotros con nuestro deber, con lo que Dios nos pide. Y dice, adelántense, tomen la iniciativa. Todo lo que te gustaría que los demás hagan por los otros, hazlo tú primero por ellos, nos dice el Señor. Mateo 7:12. Entonces ahí vemos cómo va tomando forma esta vida cristiana. Es una vida de amor, es una vida sincera, es una vida que busca alejarse del mal y dice, es una vida en la que yo busco crear comunidad, yo busco crear unidad con el hermano. Y nos dice en el 11, nos dice, sean diligentes, no flojos. Entonces hay veces que tal vez ya nos vamos a misa con frecuencia, nos comulgamos con frecuencia, procuramos cumplir todos los mandamientos, sin embargo, tenemos dentro una pereza que no nos permite construir el reino de Dios. Y dicen, no, lo que pasa es que quiero evitar la fatiga. Entonces, aquí la palabra de Dios es bien clara, nos dice, sean diligentes, sean personas esforzadas, sean personas que construyen, no que permanecen indiferentes, sino que buscan aportar. ¿Qué puedo hacer yo? No qué pueda hacer la iglesia, qué pueda hacer mi familia, qué pueden hacer mis amigos, qué puedo hacer yo para servir. Me pongo a disposición de Dios y a disposición del prójimo. Dice, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Fervoroso es una persona apasionada, una persona que siente como un fuego que le mueve. Y muchas veces esto es lo que nos falta, queridos hermanos, ser fervorosos en el espíritu. Y por eso vivimos la misa como si fuera un funeral. Y vivimos la misa y sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. ¿Por qué, queridos hermanos? Es la fiesta más grande que existe sobre la faz de la tierra. No existe sobre la tierra nada, absolutamente nada mejor que la misa. Nada más santo, nada más real que la misa. Entonces, nos dice, sean fervorosos en el espíritu. Ok, Marco, pero ¿cómo logramos ser fervorosos en el espíritu? Entonces, es ahí donde entra la vida cristiana. Es ahí donde entra esa vida interior, donde entra esa relación con Cristo, esa vida de oración, esa vida de adoración. Entonces ahí en ese momento de silencio, escuchamos a Dios que nos habla. Escuchamos a Dios que nos guía. Escuchamos a Dios que fortalece nuestro espíritu, que renueva nuestras fuerzas. Y dice, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Nosotros hoy, ¿cómo podemos servir al Señor? Simple, con las obras de misericordia, tanto las obras de misericordia corporales como las obras de misericordia espirituales. Entonces aquí San Pablo va a citar algunas de ellas. ¿Y por qué nosotros podemos afirmar de que a través de las obras de misericordia podemos servir al Señor? Simple, cuando leemos el capítulo 25 de San Mateo, versículos 40 y 45 respectivamente, él dice, todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Las veces que estuve desnudo y me vistieron, estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me recibieron, estuve preso y me fueron a ver, estuve enfermo y se fueron a visitarme. Entonces, en la medida en la que hacemos por cada una de esas personas necesitadas, entonces lo estamos haciendo al Señor, le estamos sirviendo a Cristo. Cuando nosotros trabajamos, también estamos sirviendo a Cristo. Recuerden, dice San Pablo, ustedes sirven a Cristo y no a los hombres. Después en el 12 dice, unas palabras que tal vez sean difíciles en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en los que muchos de nuestros seres queridos están partiendo ya a la patria celestial o al lugar donde ellos eligieron estar. Entonces,
realmente es difícil. Sin embargo, en la medida en la que nosotros tenemos esta vida interior, tenemos este fervor en el espíritu, podemos nosotros tener esperanza y ser alegres. Porque tenemos a Cristo con nosotros. ¿Y qué puede ser más importante que eso? Absolutamente nada. Entonces, en la medida en la que yo tengo esa amistad con Cristo, esa amistad me hace sentir y me hace sentir feliz. Y yo puedo decir, Señor, hoy esta persona ya no está conmigo, pero te tengo a vos. Y sé que eso es suficiente. Cuando nosotros queremos que algo ocurra, pero Dios dice que no, es porque Él mismo está respondiendo. Así como le respondió a San Pablo, mi gracia te basta. Mi amor es suficiente para que vos vivas esta situación con esperanza y con alegría, sabiendo de que en esta vida estamos de paso y que Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Entonces, vivamos, queridos hermanos, de tal manera que podamos no solamente tener esperanza y alegría, sino que tengamos también la certeza de que vamos a volver junto a nuestro Creador. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Ahí está la clave. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Subrayar, encerrar en círculo, resaltar. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que están de paso. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo se mide nuestro amor. ¿Cuál es el termómetro que mide nuestro amor? Son nuestros actos de amor que podemos realizar para con el prójimo. Entonces, haciendo una síntesis, que el amor sea sincero, que pidamos a Dios esa purificación. Yo quiero amar, Señor, como tú amas. Que podamos aborrecer el mal, buscar alejarnos de esas ocasiones de pecado, que evidentemente nos gustan, porque si no nadie iba a pecar. Pero el problema es que la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Sean proactivos, nos dice, tomen ustedes la iniciativa, así como yo les amé primero, amen ustedes al resto. Sean fervorosos en el espíritu, tengan vida interior. Y finalmente nos dice, tengan esperanza y sean alegres. Tengan esperanza y sean alegres. Vivamos este tiempo pascual como merece ser vivido. Y en la medida en la que tenemos todo esto, vamos a poder ser pacientes en la prueba y llevar a las obras de amor que el Señor quiere que nosotros realicemos. De esta forma, pasamos ya a la segunda lectura, que es el día de hoy, Hechos 23. Sí, yo sé que está Hechos 22, pero ahora ya lo corregimos. Hechos 23 del 1 al 35. Vamos a arrancar desde el principio y vamos hasta el final del 23. Espero que se encuentren todos muy bien del otro lado de la pantalla. Espero que realmente en este momento sea el Espíritu Santo el que renueve nuestras fuerzas, el que saque fuera toda pereza y nos llene de su energía y de su atención, de su entendimiento, para que podamos acoger lo que el Señor tiene para decirnos. Es un tiempo providencial el que sea el tiempo de Pascua y que nosotros estemos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, pueden encontrar ustedes en el canal de YouTube por cada reflexión que se va dando en la lectura diaria, pueden encontrar ya el video disponible en el canal de YouTube. Ponen en YouTube, si es que todavía no están suscritos, pueden entrar y luego de entrar, darle suscribir. De esa forma le va a mostrar, hay más probabilidad que YouTube le muestre ese contenido de Dios a más personas en lugar de música o videos que no son de Dios. Entonces, ponen ahí catequesis de Biblia, Marco Aponte, por ejemplo, y ahí ya les va a salir el canal. Entonces, si quieren profundizar en la lectura de cada día, entran a YouTube. También pueden entrar a Spotify, Deezer, iTunes, donde ustedes quieran, y van a poder encontrar una profundización. Hay veces que no queda tan clara alguna palabra, alguna frase. Entonces, vayan ahí con seguridad y van a encontrar una explicación que a lo mejor les trae luz.
Hoy vamos a ver, como ya mencionamos, el capítulo 23, desde el 1 al 35. Empezamos. Pablo miró fijamente al Sanedrín y les dijo: Hermanos, hasta el día de hoy he actuado rectamente ante Dios. A este punto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo: Dios te pegará a ti, pared blanqueada. Estás ahí sentado para juzgarme según la ley, y tú violas la ley ordenando que me golpeen. Los que estaban a su lado le dijeron: Estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo contestó: Hermanos, yo no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: No insultarás al jefe de tu pueblo. Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos y la otra fariseos, así que declaró en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. Apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten todo eso. Se armó pues un enorme griterío. Algunos maestros de la ley, que eran del partido de los fariseos, se pusieron en pie afirmando: Nosotros no hallamos nada malo en este hombre. Tal vez le haya hablado un espíritu o un ángel. La discusión se hizo tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaran a Pablo de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. Aquella misma noche, el Señor se acercó a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, tendrás que darlo también en Roma. Al amanecer se reunieron algunos judíos y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo. Los comprometidos en esta conjuración eran más de 40. Se presentaron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: Nos hemos comprometido bajo juramento a no probar comida alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Ahora les toca a ustedes, con el consejo, obtener del comandante que haga bajar de nuevo a Pablo, con pretexto de examinar más a fondo su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados para matarlo antes de que llegue. Pero el sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró de esta emboscada y fue a la fortaleza a informarle. Entonces Pablo llamó a un oficial y le dijo: Lleva a este joven ante el comandante, pues tiene algo que decirle. El oficial se lo llevó ante el comandante y le dijo: El preso Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó: ¿Qué tienes que contarme? El joven respondió: Los judíos han decidido pedirte que mañana lleves a Pablo al Sanedrín con el pretexto de examinar más de cerca su caso. Pero no les creas, porque hay más de 40 hombres de ellos listos para tenderle una trampa. Se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que no le hayan dado muerte. Ya están preparados esperando tu decisión. El comandante despidió al joven con esta advertencia:
que nadie se entere de que me has dado esta información. Después llamó a 2 oficiales y les dijo: estén listos para salir hacia Cesarea esta noche, después de las 12, con 200 soldados, 70 de caballería y 200 auxiliares. Preparen también cabalgaduras para llevar a Pablo y entregarlo sano y salvo al gobernador Félix. El comandante escribió la siguiente carta al gobernador: Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix y le comunica lo siguiente: los judíos habían detenido a este hombre y estaban a punto de matarlo, cuando me enteré de que era un ciudadano romano e intervine con la tropa para arrancarlo de sus manos. Como quería saber de qué lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín y descubrí que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero que no había ningún cargo que mereciera la muerte o la prisión. Después me enteré de que los judíos preparaban una emboscada contra este hombre, por lo que decidí enviártelo y dije a sus acusadores que presentaran sus quejas ante ti. Adiós. De acuerdo a las instrucciones recibidas, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente regresaron a la fortaleza y los de la caballería siguieron viaje con él. Al llegar a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Félix se informó y preguntó a Pablo de qué comarca era. Al saber que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando estén presentes tus acusadores, y mandó que lo custodiaran en el palacio de Herodes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿cómo llega San Pablo a este contexto? Habíamos visto ya de que San Pablo realizó 3 viajes misioneros, que al final de su tercer viaje, él vuelve a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, y cuando llega a Jerusalén empieza el alboroto. Ahí le empiezan a acusar a San Pablo, así como le acusaron a Jesús, así como le acusaron a Esteban, el primer mártir, de que atentaba contra la ley, Entonces, ¿qué hicieron? Le quisieron enjuiciar, eh, le llevaron ante el Consejo Judío. Finalmente terminó en medio del Consejo Judío, que es el Sanedrín. Ese conjunto de todos los jefes de los sacerdotes y judíos se llama Sanedrín. Entonces, le llevaron a él para que pueda dar testimonio, para que él pueda decir qué es lo que está ocurriendo y pueda defenderse. Entonces, aquí vemos como en varias ocasiones en este libro de Hechos de los Apóstoles se compara, especialmente a partir de los capítulos 22 y 23 particularmente, esta vida de San Pablo y el juicio que él pasa con la vida de Jesús. Entonces, si nosotros nos acordamos lo que pasaba con Jesús en el Evangelio de San Juan, se narra en el capítulo 18, los que quieran ir a mirar, bien, les va a ayudar para entender mejor lo que ocurre. Y ahí vemos cómo a Jesús le presentaban frente al Sanedrín, así mismo como ahora le presentan a Pablo. Sin embargo, cuando le acusan a Jesús, Jesús no responde. Porque en ese momento ya era la ocasión en donde él iba a entregar su vida. Entonces, cuando a Jesús le acusan ante el Sanedrín, Jesús no responde. Aquí, por otro lado, San Pablo sí responde, porque él tenía todavía una misión que Dios le encomendó cumplir, que era dar testimonio del Evangelio en Roma. Entonces, cuando nosotros miramos, voy a mostrarle un poco el mapa para que vean el Imperio Romano en aquella época. Si nos vamos abajo a la derecha, dice Arabia, un poco más a la izquierda está Egipto, ahí vemos la ciudad de Alejandría. Y un poco más a la derecha dice Jerusalén. Esta era la ciudad de Jerusalén, que se encontraba encima de un monte, construida encima del monte, entonces era una ciudad bastante alta. Una ciudad bastante alta.
De ahí, si es que continuamos subiendo, vamos a Antioquía de Siria, donde San Pablo fundó una de las iglesias. Más a la izquierda llegamos a Éfeso. Todo lo que ven en verde en este mapa es el Imperio Romano de la época de Jesús y cuando ocurre estos hechos. Entonces ahí vemos a Éfeso, vemos a Tesalónica, más abajo vemos a Atenas y si vamos un poco más a la izquierda ya vemos la bota, Italia. Y ahí está Roma. Entonces San Pablo empezó toda esta situación en Jerusalén y él debía recorrer prácticamente todo este sector de Asia, Europa y llegar a Roma para poder dar testimonio frente al emperador, frente al dueño de la vida y de la muerte para todos los mortales que no creían en Dios, para el dueño de todo este imperio en verde. Entonces, es por eso que San Pablo da una respuesta, porque él tenía que ir a Roma a dar testimonio. Entonces, gracias a la respuesta que él da, logra librarse de la muerte. Nosotros vemos cómo en otras ocasiones los apóstoles fueron liberados de forma extraordinaria de la cárcel. Tanto San Pedro como San Pablo también fueron liberados de forma extraordinaria de la cárcel. Sin embargo, hay veces que Dios no obra de forma extraordinaria, sino a través de las personas, a través de los seres humanos, como en este caso a través de las relaciones familiares que que es su sobrino escuchó de la emboscada y se fue, él actuó en consecuencia. Cuando él escucha que algo malo va a pasar, actúa en consecuencia y va a tomar medidas, a tomar acciones para que su tío no muera. En este primer versículo dice, Pablo miró fijamente al Sanedrín y les dijo, hermanos, hasta el día de hoy he actuado rectamente ante Dios, ante Dios. A este punto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que le golpearan en la boca. Entonces, aquí vemos también esa similitud. Cuando a Jesús se lo acusaban, veíamos que el sumo sacerdote le abofetea a Jesús. En este caso, San Pablo también recibe una bofetada de parte de este sacerdote Ananías. ¿Quién era Ananías? Ananías no debe confundirse con el sumo sacerdote Anás, que habíamos mencionado en el capítulo 4 de Hechos, sino que Ananías fue nombrado sumo sacerdote en el año 47 después de Cristo. Es decir, Cristo muere más o menos en el año 30, 33, hasta 35 inclusive, de acuerdo a los cálculos de los expertos. Entonces, unos 12 años después, fue nombrado gobernador este personaje Ananías. En el año 58 se le destituyó a él. Se calcula que más o menos en el año 55 se produce el, el martirio de San Pablo, si es que no me equivoco. 55 o 65. No estoy seguro, voy a confirmarles. Pero bueno, este sacerdote fue destituido en el año 58 y fue asesinado en el año 66 después de Cristo por judíos contrarios a Roma. Flavio Josefo, que era un historiador judío, entonces ahí vemos cómo esas fuentes externas a la Sagrada Escritura, como los judíos y como los escritos romanos, le dan historicidad a lo que estamos leyendo. Esto no es un cuento que se inventó, sino que esto es algo que realmente ocurrió, que ocurrió en un lugar, así como lo señalamos en el mapa, que ocurrió en una época específica. Entonces, aquí en el año 66 fue asesinado este sumo sacerdote. Flavio Josefo cuenta en uno de sus libros, uno que se llama Antiquitates Iudacae. Bueno, y él dice que este personaje Ananías tenía un temperamento colérico e insolente. Entonces estamos hablando más o menos del año 50 cuando está ocurriendo toda esta situación. Es decir, aproximadamente unos 15 o 20 años después, 15 a 20 años después de la muerte de Jesús. Si nosotros queremos hacer una analogía, hoy estamos en el año 2021, 20 años atrás era el año 2000, ¿sí? Los Juegos Olímpicos iba a ser el fin del mundo, un poco antes fue el Mundial de Francia 98, para los que se acuerdan, que Paraguay llegó hasta cuartos de final, si no me equivoco, o semifinal. Entonces,
pasaron 20 años y todos se acuerdan de eso. Todos nos acordamos de eso. O bien, no sé, el atentado de las Torres Gemelas. Pasaron 20 años, fue eso en el 2001. Pasaron 20 años, pero todos nos acordamos, todos sabemos de que fue un hecho histórico que eso ocurrió. Y así también, este fue un hecho histórico, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y luego continúa esa historia, la misma historia de salvación tuya y mía. Entonces ahí vemos Ananías, fue destituido en el 58, fue elegido sumo sacerdote en el año 47. Entonces, este personaje es Ananías. Le mandó golpear a San Pablo. Pablo entonces le dijo, Dios te golpeará a ti. Parece como que San Pablo se está vengando, como que le dice, Dios te golpeará a ti. Sin embargo, no es una actitud de venganza o de violencia, sino más bien una actitud de profecía, nos cuenta San Beda el Venerable. Entonces le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Qué significa pared blanqueada? Era una pared, si se blanquea evidentemente es porque era oscura antes. Entonces lo que se hacía era con cal, se le pasaba una pintura, entonces parecía que la pared es blanca. Sin embargo, por dentro, al raspar eso que está por fuera, se encuentra la podredumbre, se encuentra la miseria. Entonces ahí San Agustín nos dice de que esta pared blanqueada se refiere a la hipocresía, de por fuera aparentar algo y por dentro ser algo diferente. Solo lo que se blanquea es oscuro, en este caso por fuera se blanquea. Sin embargo, no se limpia, no se purifica por dentro. Dios quiere que nosotros por fuera seamos santos y por dentro aún más. Por dentro aún más. Entonces, le dice, tú serás golpeado por Dios. Tú serás golpeado por Dios, pared blanqueada. Tú serás blanqueado por Dios, hipócrita. Y ahí es justamente donde entra esta sabiduría de San Beda y dice, no dijo esto movido por la pasión de su mente, no estuvo movido por ese enojo, por esa ira. Más bien, dice San Beda, seguramente habló a modo de profecía, porque figura ese sumo sacerdocio del que habla, o sea, del sumo sacerdocio que ejercía Ananías, iba a ser comparado con esa pared que iba a ser golpeada y destruida, ya que el verdadero sacerdocio de Cristo había llegado ahora con la predicación del Evangelio. Además dijo, Dios te golpeará, no dice que Dios te golpee. Entonces, si es que él quería vengarse o algo, iba a decir que Dios te golpee a vos. Sin embargo, él afirma, Dios te golpeará a ti, en profecía de que ese sumo sacerdocio iba a ser destruido a la luz del sacerdocio de Cristo, del sumo sacerdote verdadero. Entonces, hasta ahí tenemos Pablo ante el Sanedrín, dice, he actuado ante Dios, se ofende a Ananías, le pega, y ahí San Pablo le responde, Dios te golpeará a ti, y le dice, estás sentado ahí para juzgarme según la ley, y tú violas la ley ordenando que me golpeen. La ley judía, cuando nosotros leemos en Deuteronomio 19:15, dice específicamente que a la persona se le tiene que juzgar antes de ser castigada. Tiene que ser encontrada culpable. Y aquí, antes de recibir su juicio, San Pablo, él recibe la bofetada, él ya recibe un castigo. Entonces le dice, sos un hipócrita, vos me estás juzgando por la ley y vos mismo no cumplís la ley. Suena, parece eso a cierta hipocresía de nuestros gobiernos, ¿verdad? Pero bueno, Dios mediante y por delante vamos a mejorar eso, vamos a cambiar, empezando por vos y por mí. Y ahí entonces le dice, sos un hipócrita, la ley dice que tenés que juzgarme primero y vos me golpeás antes de hacer el juicio. Y ahí los que estaban cerca le dicen, estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Y aquí vemos lo que San Pablo le responde. Le dice, yo no sabía, hermanos, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Porque, porque ahí nos damos cuenta de esa humildad de San Pablo. De que él no sabe todo. Entonces, ¿qué hace? Pide perdón cuando se equivoca. Él dice, yo no sabía esto. Y cita, no, pues está escrito, no insultarás al jefe de tu pueblo. Demuestra él su sabiduría, su conocimiento de la ley de Dios. Eso que ya estaba establecido en el libro del Éxodo y en el libro del Levítico. Entonces él le dice,
Perdonen, hermanos, yo no sabía que era Él. Cuánta humildad. Poder nosotros también ser humildes como San Pablo. Si no nos equivocamos, no sabemos decir. Simplemente no sé, voy a averiguar, voy a hacer lo posible por mejorar, perdón. Entonces, esa actitud de San Pablo. Entonces él tuvo esa humildad y tuvo una astucia que vamos a ver enseguida. En el 6 dice, Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos y la otra fariseos. ¿Quiénes eran estos fariseos y saduceos? Esto ya lo explicamos bien en un video, en una catequesis que se llama Etapas de la historia de la salvación. Etapas de la historia de la salvación. Pueden poner así mismo en YouTube y van a encontrar. Y en esa catequesis yo lo que hice fue descomponer parte por parte y explicar cada uno de los procesos, de las etapas de la historia de la salvación, empezando por Abraham y su llamado recibido por Yahvé, continuado por Moisés, continuado después por los jueces, por los reyes, y así hasta llegar a Jesucristo y después cómo continuó. Entonces, si desean profundizar eso, busquen esa catequesis. Y estas son sectas que nacieron más o menos en el año 150 antes de Cristo. En el año 164 antes de Cristo estaba lo que se conocía como la dinastía Hasmonea, que era la época en la que los macabeos reinaron en el pueblo judío. Entonces en ese año 164 hubo varias revoluciones y aproximadamente en el 150 se da una purificación del templo. O sea, una purificación del templo, es decir, sacar fuera del templo lo que no venía de las costumbres judías. Y eso se da entre el año 164 y 150 antes de Cristo. Ahí nacen estas sectas, nacen los esenios, que eran los que vivían en las cuevas de Qumran, que fueron los que guardaron muchos de los manuscritos que se encontraron ahora hace poco, en el año 1950, en las cuevas de Qumran. Probablemente fueron guardados por esta secta de los esenios que vivían en el desierto. Entonces estaban los esenios. Estaban los esenios, que como les dije, eran una secta que vivía en el desierto. Después estaban los fariseos, que eran como laicos. Vendrían a ser como nosotros, que somos laicos, no somos ni sacerdotes ni religiosos. Los fariseos eran unos laicos que se aferraban rigurosamente a la ley mosaica y a la tradición de sus antepasados. Entonces, esos eran los fariseos. Eran personas que estudiaban muchísimo la ley y se aferraban férreamente a esa ley. Esos eran los fariseos. Y después estaban los saduceos, la tercera secta, que era una casta de corte aristocrático, dice. Eran como una clase superior, eran como los aristócratas. Y dice, sobre todo sacerdotal y de una línea política, más bien vendidos a los extranjeros opresores. Entonces, más bien se vendían a los que estaban afuera y eran más bien políticos que aferrados a la ley de Dios, ¿sí? Entonces esas son las tres sectas, años 150 a.C., esenios, fariseos, saduceos. Estos que estaban acá eran fariseos y saduceos. Fariseos y saduceos. Dice, estaban ellos en el Sanedrín. Si quieren después averiguar cómo llegaron los saduceos al Sanedrín y el conflicto que había entre saduceos y fariseos, vean esa catequesis. Yo creo que va a ser de gran bendición para ustedes. Y dice, así que declaró en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. A causa de la resurrección de los muertos. Entonces, ahí él dice, yo soy. Él sabe quién es. Él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y vos, querido hermano, querida hermana, ¿sabes quién sos? Yo sé quién soy. Ayer fue mi bauticumple. Fue mi cumpleaños como hijo de Dios. Yo soy sacerdote, profeta y rey del Señor para siempre. Ese soy yo y procuro vivir esa identidad de hijo. Así como San Pablo vive esa identidad de fariseo. Entonces es importante que
que tengamos presentes, nosotros, vos y yo somos hijos de Dios, hijos amados de Dios, hijos elegidos para estar aquí reunidos en esta noche. Entonces, aprovechemos, queridos hermanos, y hagamos honor a nuestra identidad de hijos de Dios, de discípulos misioneros de Cristo. Discípulos misioneros que están con Él y después le llevan a Él a todas partes, a donde sea que nos toque estar, familia, trabajo, estudio, calle, no importa. Él es Rey. Él es nuestro Rey. Entonces, ahí dice, en el 7, apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo eso. Entonces, ¿por qué los saduceos no creen en todo esto? Porque ellos admiten como revelación divina solamente desde el Génesis al Deuteronomio. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, solamente hasta ahí. Y hasta ahí no se habla explícitamente de la resurrección. Entonces es por eso que los saduceos no creían en eso. Sin embargo, los fariseos sí creían después en los libros históricos, en los profetas, en los libros sapienciales, etc. Entonces ahí estaba esa diferencia. Los fariseos sí creen en esto, los saduceos no. ¿En qué no? Resurrección, ángeles, espíritus. Ellos no creen. Entonces, ¿qué hace San Pablo? Usa su astucia, usa su formación y sus conocimientos para poder librarse de la muerte. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que por lo que está diciendo San Pablo se genere una división? No tenemos que buscar siempre la unidad. Siempre la unidad. Y sí, tenemos que buscar la unidad, pero a través de la verdad, queridos hermanos. No una unidad falsa donde todos aparentemente nos queremos, cada uno cree lo que quiere y punto. No. Cada uno es libre de creer lo que quiere, pero cada uno también es libre de presentar su fe, de hacer esa oferta. Y nosotros no solamente somos libres, sino que tenemos la obligación como mandamiento de Cristo presentar nuestra fe, presentar su mensaje, presentarle a Él a todo aquel que no le conoce. Si finalmente esa persona decide rechazar, ese es problema de esa persona. Pero nosotros fuimos obedientes al Señor y cumplimos su mandamiento. Entonces, aquí dice que San Pablo hizo eso y se generó una división. Nosotros podemos darnos cuenta, ya dijimos en las últimas catequesis, que al encontrarnos con Cristo, necesariamente tenemos que tomar una decisión. No podemos permanecer indiferentes. No podemos permanecer indiferentes. Y Jesús parte a la humanidad en dos: a los que están con Él y a los que están contra Él. Y los que son indiferentes también están contra Él. Y eso lo dijo el Maestro. Y estas palabras no solamente las estoy pronunciando yo hoy, sino que Simeón ya le dijo a María de que Jesús iba a ser un símbolo de contradicción. Cuando nosotros leemos Lucas 2:34, Simeón los bendijo. ¿A quiénes? A María, a José y al niño Jesús. Y le dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Este niño traerá al pueblo de Israel, a la gente de Israel, caída o resurrección. Será una señal de contradicción. ¿Por qué? ¿Qué es una contradicción? Es cuando dos premisas, dos afirmaciones son contrarias. Entonces, uno ante Cristo puede decidir aceptar su mensaje y seguirle, o rechazar o ser indiferente. Entonces, aquí ya le dijeron a María que Cristo iba a ser un signo de contradicción. Y Jesús dice, se narra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo, dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Entonces, ahí el apóstol Santiago nos pregunta y nos dice en su carta, capítulo 4, versículo 4, ¿no saben ustedes que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Nos dice. La amistad con este mundo es enemistad con Dios.
ahí también podemos leer el Salmo 1 y ahí se presentan los dos caminos. Yo suelo presentar como si nosotros estamos en Asunción, el Chaco está aquí arriba y Encarnación está aquí abajo. Hay una ruta que va hacia arriba, que va al Chaco, y hay una ruta que va hacia abajo, que va a Encarnación. Y yo suelo decir que así mismo es nuestra vida. Si nosotros decidimos ir al Chaco, entonces necesariamente tenemos que ir hacia arriba. Cuando nosotros avanzamos hacia Encarnación o hacia cualquier otro lado que no sea hacia el Chaco, entonces nosotros nos estamos alejando del Chaco. ¿Por qué elegí particularmente el ejemplo del Chaco y de Encarnación? Porque primero que nada, el Chaco va hacia arriba. Y el Chaco tiene una ruta que es bastante fea. Hoy en día está mucho mejor, pero sin embargo es un camino árido, es un camino donde no hay muchos locales por el camino, donde es un camino bastante hostil, ese camino al Chaco. Sin embargo, nosotros, si queremos ir junto a Dios, el camino es siempre así. Es siempre así. Entonces, en cambio, el camino a Encarnación sí es una ruta mucho más rápida, mucho más linda. Hay por el camino muchos lugares donde quedarse. Y al llegar a Encarnación hay fiesta y hay muchísimas cosas. Y tal vez en el Chaco hay polvo y silencio. Entonces, nosotros tenemos que elegir. Y cuando nosotros elegimos esa ruta al Chaco implica abandonar la ruta Encarnación. Entonces, asimismo son estos dos caminos que menciona el Salmo 1. Y son los dos caminos que Cristo menciona. Con Él o contra Él. Entonces, si es que nosotros permanecemos indiferentes, tampoco estamos construyendo el reino. Y eso implica, según las palabras de Jesús, que estamos destruyendo. Porque el cristiano tiene que dar testimonio. Si el cristiano no da testimonio, entonces la gente deja de creer en Dios. Porque dice, si los cristianos actúan así, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que ellos enseñan? Y bueno, esos son los dos caminos. Y aquí les dice, se dividieron estos fariseos y algunos creyeron y otros no. Y dijimos de que con Cristo es así, hay que tomar una decisión. Ante la verdad se crea una división. San Agustín lo presenta en su libro La ciudad de Dios como dos ciudades. Dice, hay dos canteras donde uno puede trabajar. Está la ciudad de Dios, dice él. Está la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. La ciudad del mundo está gobernada por Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Un paréntesis. Si Satanás es el príncipe de este mundo, ¿quién es el rey? No hay rey en este mundo. No hay rey en este mundo. Es como un principado. Los principados no necesariamente tienen rey. Nosotros hoy podemos mirar el Principado de Mónaco, por ejemplo, y tiene un príncipe que es el gobernador soberano ahí, pero no hay un rey de Mónaco. No hay un rey de Mónaco. Entonces, en este caso, este mundo es un principado del cual el príncipe es Satanás, porque el único rey con mayúscula, es Él, nuestro Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, nosotros eso lo entendemos bien, de que existen esas dos canteras, esas dos ciudades donde nosotros podemos trabajar. Y Raniero Cantalamessa, el predicador de la casa papal, explica de esta forma la ciudad de Satanás, y la ciudad de Dios. Él dice, la ciudad de Satanás está basada en el amor a sí mismo hasta el rechazo de Dios. El amor a sí mismo hasta el rechazo de Dios. Esa es la ciudad de Satanás. Esa es la ciudad del mundo. En donde no le importa lo que Dios quiere, lo que importa es lo que uno quiere. Ese capricho, esa voluntad personal. Y después si Dios me dice no mates, no importa. Si Dios dice no tengas relaciones en ciertas circunstancias, no tengas. No importa tampoco. Si Dios dice no mientas, no importa. Este es el mundo de los negocios, así se maneja. Descansa domingo, santifica, no, domingo también trabajo. Domingo también trabajo, porque el dinero es importante. No importa lo que Dios dice. Entonces ahí nos damos cuenta, el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y aquí es
el amor, basada en el amor de Dios, que puede llegar hasta el sacrificio de uno mismo. Entonces, tanto es nuestro amor hacia Dios que estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia vida, a hacernos sacerdotes que sacrifican su vida por amor y con amor cada día hasta el final. Entonces, esas son las dos ciudades. El amor a sí mismo, que llega al punto de rechazar a Dios, y el amor a Dios y el amor de Dios tan grande que nos lleva a poder rechazarnos a nosotros mismos. Esas son las dos ciudades. Entonces, es simple, hermanos. Muchas palabras, un significado. Hay dos caminos, hay que elegir. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Y Él nos dice en Mateo 10, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Ese es un enfrentamiento común, la nuera contra la suegra, ¿verdad? Muchos chistes de eso. Pero bueno, Jesús dice que vino a enfrentarle y dice, cada cual verá a sus familiares volverse enemigos, solamente en la medida en la que den respuestas diferentes al mensaje del Señor. Punto. En la medida en la que demos respuestas diferentes, vamos a hacernos enemigos hasta de nuestros propios familiares. Cristo no vino a traer la paz a la tierra, sino la división por la espada, por su palabra de Dios. Ante Él no podemos permanecer diferentes. Ahí decía, no vino a traer paz a la tierra, porque no vino a traer esa ausencia de conflictos. Esa es la paz aquí en la tierra. Vamos a mantener la paz. Y por dentro se odian, a las espaldas se hablan mal unos de otros. Eso no es paz. La paz es la que Cristo nos da. Juan 14, 27. Yo les dejo mi paz, yo les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la da el mundo, dice Jesús. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedos. Esa es la paz que vino a traer Cristo. No esa ausencia de conflicto, sino que ni angustias ni miedos, para anunciar el reino, para seguir su camino, para amarle, para amar al prójimo. A pesar de que nos abofeteen, a pesar de que nos ofendan. Entonces no una paz aparente, no una paz falsa, sino una paz verdadera. Esa paz verdadera consiste en vivir la voluntad de Dios sin angustias ni miedos. Repito, esa paz que trae Cristo, esa paz verdadera, consiste en vivir la voluntad de Dios sin angustias ni miedos, contentos y valientes, amando la voluntad de Dios, no soportando, no aceptando, amando la voluntad de Dios. Y eso solamente podemos lograrlo con una vida eucarística, con una vida de oración, de adoración, una vida de lectura y meditación de la palabra de Cristo, con frecuencia en los sacramentos, con una vida de comunidad, con la oración, consumiendo contenido que viene de Dios. No hay otra forma. Entonces, ahí nos damos cuenta de que lo que hizo Pablo fue manifestar la verdad. Y ahí se manifiesta la verdad. San Beda el Venerable dice, siempre que se pongan de acuerdo personas buenas, es beneficioso. Pero el acuerdo entre personas malas es perjudicial para los buenos. Por lo tanto, el apóstol intentó causar disensión entre sus perseguidores para que en su división pudieran liberar al hombre a quien en su pacto habían atado. En síntesis, cuando se juntan los malos para hacer cosas malas, es bueno que ellos se puedan dividir para que esos planes se interrumpan. Y en cambio, cuando los buenos se juntan, es bueno que permanezcan juntos para que esos planes puedan llevarse a cabo. Entonces, volvemos. San Pablo frente al Sanedrín, hermanos ante Dios. Ahí el sumo sacerdote le ofende. San Pablo se da cuenta de que estaban ellos tramando algo malo en contra suya. Entonces él presenta la verdad. La verdad le divide a los dos. La verdad de Cristo divide. A los que creen y siguen, a los que no creen y luchan en contra. Son indiferentes, también están en contra.
Ahí se produce toda esta diferencia, ya dijimos por qué. Porque los saduceos creen algo, los fariseos creen algo. Se produce, dice, un enorme griterío. Se produjo un enorme griterío. Se armó un desastre. Algunos maestros de la ley que eran del partido de los fariseos se pusieron de pie afirmando: nosotros no hallamos nada malo en este hombre. Tal vez le haya hablado un ángel o un espíritu. Entonces ahí se dan cuenta cómo en la medida en la que se sintieron identificados y dijeron esto es verdad, no le echaron la culpa. No le echaron la culpa. Y en el 10 dice: la discusión se hizo tan violenta que el capitán tuvo miedo de que despedazaran a Pablo. Así de salvaje era la discusión por sus creencias. Y ahí ordenó entonces que vinieran los soldados, sacaran a Pablo de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. Dice: aquella misma noche el Señor se acercó a Pablo y le dijo: ánimo, ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Y ahí nos damos cuenta, queridos hermanos, qué grande es el consuelo de nuestro Señor. Ahí San Juan Crisóstomo nos dice, primero le elogia a San Pablo y le dice algo bueno: como has testificado de mí en Jerusalén. Y no le deja en la incertidumbre, le dice: ahora vas a ir a dar testimonio en Roma. ¿Y por qué no se le apareció Jesús antes? ¿Por qué no se le apareció Jesús antes de que cayera en peligro? Y ahí dice: porque como siempre es en las aflicciones donde Dios consuela. Es decir, hay veces que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros le busquemos. Porque Él puede quitar una bendición mucho más grande de esa dificultad. Entonces, entonces ahí nos damos cuenta y ahí le dice ánimo, ánimo le dice. Y ese ánimo significa no temas, no tengas miedo a la situación. Y Orígenes hace una analogía, ¿se acuerdan de las analogías? Era apuntar algo que apunta a algo, hace una alegoría. Y él dice: así como Yahvé le dijo a Jacob, desciende a Egipto, desciende a Egipto. Ellos estaban con sus riquezas de Beerseba y que obtuvieron en Canaán, y le dice: desciende a Egipto. Y ahí Jacob se va con todos sus hijos, las 12 tribus de Israel descienden a Egipto. Porque Dios le dijo, Génesis 46, no tengas miedo de descender a Egipto. Y San Brea nos traduce, dice: cuando te enfrentes a los principados y potestades y gobernantes de las tinieblas de este mundo, aquellos que en sentido figurado se llaman Egipto, no temas ni retrocedas. Hoy nos dice a nosotros Dios: no temas ni retrocedas. Ánimo, enfrentemos la corrupción que existe en nuestras vidas, en nuestros países. Destruyamos. El Papa Francisco dice que la corrupción es el peor mal que existe sobre la tierra. Entonces, luchemos, hermanos, sin miedo a los corruptos, haciendo las cosas como Dios nos manda, en la forma en la que Él nos manda. Y así le dijo: no temas descender a Egipto. Y ahí le dice: allí haré de ti una gran nación y descenderé contigo a Egipto y al final te llamaré de allí. Por tanto, no tiene miedo de descender a Egipto Jacob. No teme ni los combates de este mundo, ni las pruebas de adversarios demoníacos. Entonces, San Pablo recibe las mismas palabras: ánimo, vas a ir a Roma. Así como diste testimonio de mí en Jerusalén, te vas a ir frente al emperador, frente al dueño de todo este lugar, y vas a dar testimonio. Y ahí nos damos cuenta de qué tan importante es la credibilidad del testimonio. De esto ya hablamos también y repetimos porque es importante. La gente va a creer en lo que nosotros decimos cuando nuestra vida diga lo mismo. Cuando nosotros en silencio la gente mire nuestra vida, ahí van a creer. La gente necesita ver para creer. Felices es los que creen sin ver, dice Jesús. Pero la mayoría necesitamos creer. Necesitamos ver muchas veces. Entonces, esa credibilidad es porque la vida de San Pablo decía eso. Desde que empezó su conversión hasta el final, en su muerte entregada al martirio,
Su vida hablaba de eso. Eso le daba credibilidad a su testimonio. Y ahí nos damos cuenta de que Jesucristo nos anima y camina con nosotros en medio de esta pandemia. Y entra a los hospitales en su forma eucarística y le visita a los enfermos. Y en su forma de sacerdote le perdona y nos perdona los pecados. Y nos alimenta para caminar, para continuar. Porque el viaje, si no, es demasiado fuerte, demasiado largo para nosotros. Alimentémonos, hermanos. Alimentémonos y así vamos a poder dar testimonio. Aquí, en Roma, en nuestra familia, en donde sea. Cristo primero, siempre. Y entonces ahí le anima y le dice, así como diste testimonio aquí en Jerusalén, vas a dar testimonio allá. En el 12 dice, al amanecer se reunieron algunos judíos y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo. Ahí nos damos cuenta de lo que es realmente ese celo, ese compromiso que ellos tenían con su fin. Entonces, si bien el fin de ellos es malo, el compromiso que ellos tomaron era no vamos a comer ni siquiera con tal de lograr este objetivo. Qué ejemplo para nosotros, la forma en la que nosotros tenemos que buscarle al Señor, que Él reine en nuestras vidas, buscar el reino de los cielos, comprometidos a levantarnos temprano, a ser disciplinados en nuestra vida espiritual, a poder realizar más actos de amor, comprometidos. Si tenemos que dejar de comer y dejamos de comer, no importa. Todo lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo, dice San Pablo. A ese punto tenemos que llegar. Y no solamente los consagrados y los sacerdotes y los religiosos. Ellos con más razón por el estilo de vida que escogieron, por la forma de vida. Pero nosotros también. No podemos quedarnos atrás, querido hermano. Como laicos tenemos la misma vocación a la santidad que ellos. Entonces, compromiso. Compromiso con el Señor, firme, sin mirar atrás, confiando en Él. Y con Él vamos a llegar. Yo estoy seguro que sí. Y dice, en el 13, los comprometidos en esta conjuración eran más de 40. Se presentaron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido bajo juramento a no probar comida alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Entonces, Pablo frente al Sanedrín se la abofetea. ¿Qué ocurre después? Empieza la discusión entre saduceos y fariseos. Ahí le quitan a Pablo, le llevan a la fortaleza y estas personas en su ira dicen le vamos a matar. Y se presentan frente a ellos y le dicen, bueno, ustedes le van a mandar traer a Pablo y mientras que él está viniendo nosotros le vamos a matar. Dice, ahora les toca a ustedes con el consejo obtener que el comandante, el romano, haga bajar a Pablo con el pretexto de examinar su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados, dice. Y nosotros, queridos hermanos, estamos preparados para servir a Dios. Estamos preparados para amar a Dios y para amar al prójimo. Espero que sean constantes en estos encuentros de los lunes, porque creo que nos ayuda. Les ayuda a ustedes y me ayuda a mí a poder prepararnos. A poder prepararnos para el mundo que nos quiere arrastrar. Y dice, nosotros estamos preparados para matarlo antes de que llegue. La gente puede prepararse para algo malo, pero para lo bueno también tenemos que prepararnos. Entonces así Cristo va a llegar al corazón, Cristo va a habitar en cada corazón. Y la gente viéndonos va a volver a ver su presencia caminando entre nosotros. A eso apuntamos, hermano, a ese amor, a esa misericordia. Y dice en el 16, pero el sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró de esta emboscada y fue a la fortaleza a informarle. Entonces Pablo llamó a un oficial y le dijo, lleva a este joven ante el comandante que tiene algo que contarle. El oficial le llevó al comandante y le dijo, el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven, tiene algo que decirte. Entonces, después de toda esta situación, tramaron la emboscada, se entera el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana. Esta es la única vez prácticamente que se habla de un pariente de San Pablo en la Biblia. Y entonces ahí le dice, ¿qué tienes que contarme? Ahí le dice, el joven le explicó, los judíos decidieron pedirte mañana esto para que vuelva Pablo, no les creas. Ellos le tendieron una trampa, se han comprometido bajo juramento a cumplir esa promesa de muerte. Ya están preparados esperando tu decisión.
Entonces, cuando nosotros nos enteramos de planes malos, tenemos que actuar en consecuencia, así como lo hizo este niño, como lo hizo este joven sobrino de Pablo. Entonces, a pesar de que sea peligroso, tenemos que actuar en consecuencia. No existe para él la indiferencia. En este caso era su familiar, lógico, cuánto más deberíamos actuar. Y sin embargo, cuando no es nuestro familiar, también debemos actuar. Félix, nos dice el comentario de la Biblia de Navarra, que fue el prefecto o procurador de Judea desde el año 52. Desde el año 52. Y entonces significa de que esto ocurrió más o menos alrededor de esa época, cuando Félix era el gobernador, que fue junto a quien se le llevó a Pablo. Y ahí San Pablo le dice, bueno, que nadie se entere de lo que me contaste, le da órdenes a los oficiales y todos juntos le acompañan a San Pablo. Aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, de que el mundo tiene planes para nosotros. El mundo tiene planes para nosotros. Quiere nuestro tiempo, quiere nuestra mente, quiere nuestro corazón y por sobre todo quiere nuestros recursos. El mundo quiere nuestro dinero. Y el demonio, el príncipe de este mundo, quiere nuestra alma. Entonces, cuando nosotros ignoramos esta realidad, este plan del mundo, no podemos luchar. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes. San Pablo dice, Efesios 6, capítulo 10, él dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor. Pónganse ustedes la armadura, todas las armas de Dios para que puedan resistir a ese mundo que les quiere vencer. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y las fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, dice en el 13, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Vos y yo somos el ejército que Cristo eligió para construir su reino, para vencer al mal, para vencer con el amor, para vencer con su persona. Entonces, tenemos que ser conscientes de estos planes del mundo y actuar en consecuencia. Si nosotros no actuamos, nadie lo va a hacer. Y por el contrario, los planes van a continuar y la gente va a ir en un camino de perdición. Y dice entonces, actuó en consecuencia, el comandante escribió la siguiente carta. Claudio Lisias le escribe, le saluda al excelentísimo gobernador y le comenta a los judíos y ahí le cuenta todos los planes, lo que ya dijimos. Y ahí él destaca su desempeño y él dice, yo descubrí esto y entonces como descubrí que era romano y nosotros a los romanos le queremos, ahí nos damos cuenta que no era ningún cristiano, de que porque era romano nomás le protegía. Y entonces dice, les envió junto a vos, de acuerdo a las instrucciones, le llevaron los soldados, llega hasta ahí, y ahí Félix dice, le informó a Pablo, o sea, Pablo le dijo, yo soy de Cilicia, y él dijo, yo no voy a hacer nada, yo no voy a tomar una decisión hasta que estén tus acusadores. Y ahí nos damos cuenta de cómo este pagano, esta persona que no es creyente, este romano, este gentil, es prudente. Y él no toma una decisión hasta tener la información necesaria. No toma una decisión hasta tener la información necesaria. Entonces, resumen de nuestra catequesis de hoy. Pablo, con valentía y humildad, da su testimonio frente al Sanedrín y frente a quien tenga que dar. Él se equivoca. En su humildad pide perdón. Entonces, primera virtud para el cristiano, humilde. Se puede dar cuenta que se equivoca y pide perdón. Segundo, la formación que tenemos que tener, queridos hermanos. Hoy nos van a atacar cristianos no católicos, nos atacan personas que no son cristianas, que son budistas, que son islámicos, nos atacan personas que son ateas. Entonces nosotros tenemos que tener la formación, el conocimiento para poder evangelizar, para poder hacerlo con dulzura y con respeto, como lo dice San Pedro, pero hacerlo. Entonces, responsabilidad, primero dijimos humildad, después la formación que tienen ellos. Vivir en la verdad, tercero. Y la verdad necesariamente causa división. Hay que tomar una decisión al respecto.
Y tenemos que tomar esta decisión de forma comprometida, sin mirar atrás. El que toma el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos. Cristo quiere un sí absoluto, un sí para siempre, que solamente Él puede sostener. Entonces, oren sin cesar, nos decía San Pablo. Ese es el camino. Y en la medida en la que nosotros vemos cosas que están mal, tenemos que aborrecer eso que está mal y no a la persona y buscar que esa persona se convierta, que esa persona cambie, porque esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y de esa forma, queridos hermanos, vamos a poder decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, yo te quiero agradecer por permitirme servirte en tu presencia, por poder desempeñar esta labor, Señor, de llevar y devolver un poco de lo que yo recibí de vos. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento y nos ilumine, que aumente ese fuego, ese amor por ti, y que eso nos lleve, Señor, a salir de nuestro egoísmo, a salir del mundo para entrar en tu reino y llevarlo a todas partes. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo para todo cristiano de cómo seguir a tu Hijo, de cómo ser humilde, de cómo hablar con propiedad, de cómo hacer silencio cuando haya que hacerlo, de cómo comprometerse con Dios y permanecer firme y de pie al lado de la cruz y después de ella también. Te damos gracias por amarnos, por acompañarnos y por mostrarnos siempre el camino a tu Hijo, por dar ese testimonio para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Muchas gracias por invertir su tiempo en encontrarse con el Señor y su palabra. Si es que esta catequesis fue de bendición para ustedes, espero que puedan compartirla y difundirla para así colaborar con este trabajo de evangelización. Y si ya la están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta al video y suscribirse al canal y así también colaboran. Espero que podamos encontrarnos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.